Tras ver cómo se podía insertar datos desde Java a una base de datos, vamos a ver cómo se puede buscar sobre esa base de datos para seleccionar los datos que se correspondan con algún criterio de búsqueda. Para ello, inicialmente, necesitamos tener creada una base de datos en nuestro servidor, aunque sea nuestro servidor local. Por ejemplo, esta es una base de datos con varios datos ya introducidos. Es una base de datos que se llama usuarios, que ya utilizamos en algún ejemplo anterior, con una tabla que se llama usuario, en donde incluye pues una clave primaria, que es un identificador numérico, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y la edad de los miembros de cada uno de los componentes de esta base de datos. La idea es poder hacer una búsqueda sobre esta base de datos y que se nos devuelvan pues, todos los datos correspondientes a la búsqueda realizada. Para ello, pues tenemos aquí una aplicación que tiene una simple ventana donde aparecen nombre, apellidos y edad. Introducimos el nombre, por ejemplo María, le damos a buscar, se conecta con la base de datos y si encuentra un usuario cuyo nombre es María, pues nos devuelve todos los datos correspondientes presentándolos en los correspondientes campos. Esta búsqueda tiene una pequeña inconveniente y es que, por ejemplo, como hemos visto, en nuestra base de datos hay varios usuarios que se llaman María y por lo tanto la búsqueda a través solo del nombre nos daría diferentes opciones posibles. En este caso más simple lo que hace es solamente proporcionarnos o mostrarnos el último dato encontrado, que en este caso es, como hemos visto, María Menéndez Pelayo, que está presente en la base de datos. Si quisiésemos poder seleccionar entre todas las ocurrencias posibles de la búsqueda, tendríamos que buscar la manera de ir guardando todos los datos encontrados, en este caso cuyo nombre fuese María, y es algo que posteriormente comentaremos y que se puede implementar a través de un combo box. De momento, este programa nos sirve para ver cómo se puede implementar una búsqueda de datos y posteriormente ya la mejoraremos introduciendo mecanismos a través de un combo box para poder, digamos, guardar todas las ocurrencias y poderlas seleccionar. Vamos a echar un vistazo al código disponible en mi cuenta de GitHub. Se llama selección en base de datos. Como vamos a trabajar con base de datos, obviamente hay que tener la precaución de incorporar la referencia del conector de Java, como en los ejemplos anteriores. Vemos cómo tenemos distribuidos por paquetes las diferentes clases de Java. La clase principal, que simplemente lanza la aplicación. En principio, esta clase principal lanza dos frames, un frame que es el que acabamos de ver y otro frame que es el que comentaremos posteriormente, en la cual se asocia la búsqueda y la obtención de los datos buscados en la base de datos a un combox para mostrar todas las ocurrencias posibles. De momento vamos a ver cómo buscar en base de datos. En la parte de modelo, como siempre, introducimos todo aquello que tenga que ver con la manipulación de los datos y en la parte visual, en la parte de vista, pues tenemos dos clases. Una de ellas, buscar en base de datos, que es la correspondiente a esta ventana que hemos visto. La otra, buscar en base de datos en un JCOMBOX, la explicaremos posteriormente. ¿Qué tenemos dentro de modelo? Dentro de modelo tenemos el mismo programa, la misma clase que habíamos implementado en la lección anterior para conectarnos a la base de datos. Exactamente igual, la reaprovechamos porque ya la tenemos preparada para conectarnos a una base de datos. Hasta ahí lo mismo. Hemos creado una clase que es usuario, que nos permite definir objetos en los cuales podremos ir guardando, si nos interesa, los datos de cada usuario que obtengamos de la base de datos. Simplemente, como veis, tienen los mismos campos, el identificador, nombre, los apellidos y la edad. Y en todo caso, de acuerdo, hay que comentar este último método, que es el método toString. El método toString es un método que se hereda o que lo hereda automáticamente cualquier tipo de objeto en Java, porque es un método genérico
de cualquier objeto definido en Java de cualquier clase. El método toString lo que hace es convertir todos los datos de un objeto, ¿de acuerdo?, en una cadena de caracteres para poderlos mostrar. El objeto usuario tiene un identificador, un nombre, dos apellidos y una edad. Lo que hacemos es sobreescribir el método toString, que automáticamente, si no lo pusiésemos, lo heredaría tal cual de su antecesor. Lo sobreescribimos para que nos muestre, cuando sea necesario, todos los atributos del usuario y no solamente algunos de ellos. Y por último tenemos otra clase que también la habíamos incluido en los ejemplos anteriores de bases de datos, que es usuarios DB, en donde iremos colocando los diferentes métodos que nos permiten interactuar con la tabla de usuario en la base de datos usuarios. Recordad que nuestra base de datos tiene un nombre y puede tener una o más tablas. En este caso tenemos una que hemos llamado usuario. Nosotros nos conectamos a la base de datos que se llama usuarios y después manipulamos, consultamos, introducimos datos, sacamos datos sobre una tabla concreta que es usuario. Y eso lo realiza la clase usuariosDB. En clase usuariosDB tenemos lo mismo que teníamos en los ejemplos anteriores para conectarnos a base de datos e insertar usuarios. Este es el mismo método de insertar usuarios que ya habíamos utilizado. Y tenemos un nuevo método que lo que hace es buscar un usuario en la base de datos. Como veis, este método public, porque lo vamos a utilizar fuera de la clase, devuelve un objeto de tipo usuario, es decir, busca los datos del usuario en la base de datos y los asocia a un objeto de tipo usuario y tiene como entrada un string que es simplemente un nombre que nos servirá como comodín para buscar todas las coincidencias en la base de datos. ¿Qué presenta este método? Pues presenta un objeto del tipo result que nos irá diciendo, ¿de acuerdo?, si nuestra consulta progresiva en la base de datos proporciona algún resultado, si hay campos con datos. Tenemos una variable secundaria que será del tipo usuario, donde guardaremos lo que encontremos, y a partir de ahí la estructura para entrar y buscar en la base de datos es parecida a la que teníamos cuando insertábamos usuarios. Tenemos un try, dentro del cual pondremos el código necesario para hacer la operación que queramos en la base de datos y después los dos catch necesarios por si hay algún problema, si se produce un error en la consulta o cualquier otro tipo de error. Y por último, como siempre, cerrar la conexión con la base de datos. Es conveniente no mantener nunca abierta una conexión con la base de datos si no se está trabajando con ella por motivos de seguridad y para garantizar la integridad de la base de datos. Cada vez que hacemos una consulta, conectamos con la base de datos, hacemos la consulta o lo que tengamos que hacer y cerramos la base de datos. El método buscar usuario tiene la misma estructura. Un try, vamos a buscar dentro de la base de datos, posteriormente cerrar la conexión y los correspondientes catch por si se producen excepciones. Vamos a ver cómo podemos buscar en la base de datos. Primero, tenemos que crear un statement asociado a nuestra conexión a la base de datos. Lo mismo que hacíamos cuando queríamos insertar un usuario. Posteriormente, encapsulamos en un string la orden SQL que nos permite buscar en la base de datos. La orden es un select, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todos aquellos datos, todas aquellas filas, el identificador, nombre, apellido, segundo apellido y edad, de la tabla usuario, cuando el nombre sea igual al nombre que hemos introducido al método, que es el nombre que vamos a buscar.
Esta es la forma en la cual escribiríamos en lenguaje SQL: seleccióname todos aquellos datos de la base de datos que están en la tabla usuario que cumplen la condición de que el nombre sea igual, pues, a un nombre que hemos dado que queremos buscar. Se encapsula toda esa orden en una string y se hace ejecutar con el execute query, ejecutamos la orden y nos proporciona un resultado. ¿Qué hacemos? Como antes, metemos un while. Esto es, disculpad, esto no estaba antes, aquí sí, metemos un while. ¿Qué hace ese while? Ese while irá recorriendo pues todos los campos de las bases de datos mientras haya campos que recorrer. Mientras la ejecución de esa consulta proporcione un resultado. Cuando proporcione un resultado, es decir, cuando se encuentre una fila de la base de datos donde el nombre coincida con el nombre a buscar, lo que hace es asociar al objeto usuario todos los campos correspondientes, el identificador, el nombre, los dos apellidos y la edad. Aquí hemos puesto un sistema out println simplemente para que nos lo muestre por monitor para hacer una comprobación. Aquí ya se cierra la RS, devolvemos el usuario encontrado y, como veis, continúan las excepciones y finalmente cerramos la conexión. Va recorriendo toda la base de datos y cada vez que encuentra un dato cuyo nombre coincide con el nombre a buscar, lo asocia al objeto usuario. Lo que pasa es que solo nos devuelve el último encontrado. Por eso, en la ejecución del programa solo aparece el último que hemos encontrado. Como he dicho, veremos posteriormente cómo almacenar todo lo que encontramos utilizando un JBoss. Veamos ahora la estructura de la ventana de búsqueda en la base de datos. Como veis, aquí tenemos JFrame, un contempane que hemos definido como un border layout. Es conveniente ir jugando ya con los diferentes tipos de layout para generar nuestras ventanas. En la parte norte del border layout hemos puesto 4 etiquetas y 4 campos, 4 JText. Aquí hemos, en este ejemplo, configurado este JPanel Campos, como un grid layout y hemos puesto otro contempane donde hemos introducido el botón de buscar y lo hemos definido como un flow layout. Es conveniente empezar. Este es un ejemplo de cómo utilizar diferentes layouts también. Repito, es conveniente ir jugando con los diferentes tipos de layouts. ¿Qué hace el código? Bien. Definimos todas las variables, los manejadores para la conexión de las bases de datos y dentro del constructor pues tenemos cómo vamos situando todos los diferentes elementos que aparecen en la ventana, los diferentes campos de texto y los diferentes labels. Como veis, se tiene ya especial cuidado en que todas las variables estén declaradas antes del constructor y asimismo pues en ir procurando que los nombres asociados a cada una de las variables nos den pistas sobre qué es lo que hace. Aquí tenemos el botón de registro, o mejor dicho, el botón de búsqueda. ¿Qué hace el botón de búsqueda? El botón de búsqueda tiene asociado un listener y cuando apretamos el botón de búsqueda lo que hace es lo siguiente. Se conecta con la base de datos. Para ello, y para estructurar mejor el código, pues por ejemplo tenemos aquí un método privado de la clase donde está todo lo que necesitamos hacer para conectarnos con la base de datos, tal como habíamos visto ya en el ejemplo anterior. Una vez conectado con la base de datos, define un usuario
la variable interna, y aplica el método buscar usuario. Método buscar usuario que lo tenemos definido aquí, en nuestra clase usuario DB. Aplica el método buscar usuario pasándole como parámetro el nombre que le habíamos puesto en el correspondiente campo de texto. Si encuentra un usuario que tenga ese nombre, pues lo mostramos por pantalla añadiendo sus dos apellidos y la edad correspondiente. Como he dicho antes, solo nos mostrará por pantalla el último usuario encontrado. De todas formas, buscamos otro, por ejemplo, Pere. En monitor vemos cómo mientras se recorre la base de datos, pues efectivamente nos permite comprobar que encuentra todas las coincidencias, aunque al final solo nos muestre una. ¿Qué pasa si coloco un nombre de alguien que no está en la base de datos? Pues no me muestra ni los apellidos y la edad simplemente la saca por defecto. Se han quedado vacíos porque no ha encontrado ninguna coincidencia. Posteriormente veremos cómo hacer esta búsqueda y poder almacenar y acceder a todas las coincidencias posibles para elegir la que más se corresponda o con la que realmente queramos encontrar.